A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, qué placer estar de nuevo con ustedes en este espacio de análisis, en esta nueva entrega de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Gracias por acompañarnos en esta entrevista de análisis de la realidad. Sin duda que el tema es la pandemia, vista y analizada desde distintos ángulos e intereses. Hoy nos interesa darle una mirada al derecho a la libertad de expresión y al derecho de información en medio de esta pandemia, por supuesto. ¿Cuáles son los derechos que más se están violentando? ¿De qué manera la libertad de expresión, el derecho a la información se han visto vulnerados? ¿Cuál es el papel, cuál es la responsabilidad que como medios de comunicación tenemos ante esta pandemia global? Son entre algunas de las preguntas con las que hoy queremos desarrollar esta entrevista de análisis de la realidad. ¿Y quién mejor para la reflexión y el análisis? Un invitado especial está en esta ocasión. Les presento a Julio César Colín, representante para México, Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. Ya vamos a ampliar qué es Artículo 19 y por qué el interés de escuchar su análisis en esta oportunidad. Gracias, Julio César, por estar con nosotros. Nos acompaña desde Ciudad de México, en este país azteca. Bienvenido, Julio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todo el equipo de Radio Progreso por abrirnos este espacio para platicar sobre lo que ha venido sucediendo en estos meses de pandemia. Julio César, ¿qué es Artículo 19? Bueno, hay que presentarnos, ¿no? Artículo 19 es una organización internacional que defiende y promueve la libertad de expresión y el derecho a la información en el mundo. En el caso de nuestro continente, en Brasil y en México, se cuenta con oficinas de la organización. La oficina de México cubre Centroamérica y el Caribe. En este caso, en el caso de Centroamérica, estamos trabajando principalmente en Guatemala y Honduras, aunque no dejamos de tener, digamos, como atención sobre lo que sucede en otros países de la misma región, en El Salvador, en Panamá, en Nicaragua, en Costa Rica, pero ahorita en este preciso momento estamos concentrados en Guatemala y en Honduras. La organización en estos últimos años se dedicó de una manera muy, muy intensa a trabajar temas de México, debido a la crisis de violencia contra la prensa que hay surgida a partir de, pues, y sobre todo digamos, recrudecida por la guerra contra el narcotráfico que comenzó en 2006 por parte del presidente Felipe Calderón. Estos niveles de violencia tan altos, pues de alguna manera comprometieron a la organización con todos sus recursos y todo su personal a trabajar sobre lo que se venía dando. Pero siempre fue un tema el tener la perspectiva de lo que estaba sucediendo en Centroamérica, ¿no? Y el Caribe. Entonces, en este momento, pues estamos muy, muy interesados, muy atentos en observar lo que sucede y también brindar tal vez perspectivas ligadas a los derechos humanos que pudieran apoyar a sociedad civil local
y también pues a grupos de decisión para que los derechos humanos sean una prioridad. Bueno, y se han interesado ustedes tanto que han hecho un estudio, un informe especial que se titula Coronavirus, opacidad, violencia, impunidad, desinformación, observando lo que está pasando en esta región. Si nos podés hablar un poco más, Julio César, en qué consiste este informe y brevemente cuáles son los objetivos, en qué zona se ha desarrollado. En este informe hemos explorado lo que ha sucedido en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y en Cuba respecto a las decisiones que los gobiernos tomaron para contener la pandemia y cómo estas decisiones en muchas ocasiones pues provocaron pues afectaciones a la libertad de expresión. En el caso concreto de Honduras, pues pudimos observar cómo el uso de decretos, de decretos ejecutivos para llevar a cabo pues ciertas medidas de contención de la pandemia, no contemplaron, en estos decretos no se contempló la participación de sociedad civil ni de la prensa local. Incluso de inicio no se consideró a la prensa dentro de las actividades que no se restringirían. Entonces, esto pues provocó que las fuerzas de seguridad, que son quienes pues normalmente son quienes manejan este tipo de la observancia de que se lleven a cabo ciertas medidas, pues dieron rienda suelta a restringir la libertad de expresión, evitaron que muchos reporteros y reporteras hicieran su trabajo en calle, pues provocaron un problema que al final evitó que de inicio la población hondureña no tuviera de buenas a primeras la información fresca, ¿no? Directa, sino que tuvieran que trabajar, digamos, como un poco a hurtadillas, a escondidas. Además de, bueno, también lo que se ha observado es la falta de accesos a conferencias de prensa, la falta de información, de acceso a la información en el tema de las cifras, ¿no? que ha arrojado de enfermos, de recuperados, de personas que han fallecido en este contexto, la capacidad del sistema de salud, no se cuenta con información clara y accesible sobre estos temas. Entonces, pues lo que hemos estado observando es que el gobierno de Juan Orlando Hernández, que ya de por sí tenía una fuerte crisis política derivado de pues situaciones que vienen sucediendo desde 2017, desde su reelección, bueno, a esta situación, a este clima político se suma los errores que se han cometido en el tema de la pandemia y el acceso a la información. Es lo mismo, hay coincidencias en lo que han encontrado en El Salvador, en Guatemala, en Cuba y en el propio México. Exactamente. Mira, hay una cuestión. Ante la pandemia, los gobiernos de la región han tomado decisiones que priorizan desde su perspectiva la salud de las personas. Sin embargo, para estar seguros, la población también necesita la información exacta de qué es lo que está sucediendo en sus regiones, qué es lo que está sucediendo respecto a, no sé, a la inversión que hay de emergencia en los centros hospitalarios y en otros espacios, ¿no? Dedicados a la contención de la pandemia. En México no, pero en
en Centroamérica, por ejemplo, coincide que los órganos de información para proveer información pública, pues se encuentran en un momento de receso, digamos, o de suspensión de actividades o de actividades realizadas parcialmente. Entonces, pues esto al final es una manera en que el Estado, digamos que aprovechando un poco las condiciones que se presentan y la urgencia de de tomar ciertas medidas, pues aprovecha para no brindar toda la información que se le requiere y también para obstaculizar a los trabajadores de la prensa que se encuentran en las calles tratando de reportear sobre sobre esta situación. Bien, estamos dialogando, amigos y amigas oyentes, dialogamos en este momento desde Ciudad de México con Julio César Colín, el representante para México, Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. Julio César, tal vez si hablamos también un poco sobre el papel y la responsabilidad que como medios de comunicación se tiene en medio de esta pandemia global. Así es, así es. En este sentido, hay una cuestión, ¿no? que se tiene que plantear hacia los medios, y es que existen medios tanto independientes como medios convencionales, medios tradicionales, que ante la falta de información por parte de las autoridades y también ante la necesidad de que en un contexto donde los anunciantes tal vez no están contratando pautas, donde también el Estado está generando presiones a través de condicionamiento de las mismas pautas, hay medios que están utilizando el recurso de darle aire a versiones o a noticias sensacionalistas sobre la pandemia, ¿no? Se difunden falsas curas para el virus, falsos métodos de prevención individual. Se habla de test de bebidas, de infusiones para curar el COVID. Se habla de muchas cosas que, si bien son exitosas en el momento de publicarlas y de observar los números de cuántos se comparten, cuántos likes llegan a concentrar, al final generan una desinformación hacia la población que pone en riesgo su salud en estas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos justamente que se corren, Julio César, cuando un medio de comunicación, como bien lo mencionas, es corto en publicidad por todo lo que está pasando, pero necesitan ese oxígeno para seguir operando? Pues ese es el riesgo que se corre, es generar información falsa, generar información que no cuenta con una verificación adecuada. Y pues en esta cadena de fallos, la población que recibe esta información es una de las más afectadas, en tanto que pone en riesgo su vida, pone en riesgo su salud y incluso le genera una sensación falsa de seguridad, en tanto que al recibir la información de que con cierto remedio o con cierta medida falsa puede hacer sus actividades del día a día y hacer todo lo que se está pidiendo que uno se restrinja de hacer, pues las personas se ponen en riesgo y además ponen en riesgo a todas las personas alrededor. No, obviamente hay que considerar una cosa, no es lo mismo las personas que tienen que salir en el día a día a buscar los alimentos, a buscar el sustento, personas que ya se encontraban desde antes en una situación difícil
o que incluso por esta situación del COVID fueron víctimas de, digamos, de una situación de precariedad, de precarización. No es lo mismo que alguien que dice, bueno, yo salgo a la calle a pasear, yo me voy a otras regiones del país o incluso trato de salir del país porque tal o cual información me dice, publicada por medios, que si hago tal cosa no me va a suceder nada, ¿no? Es un problema que además acaba afectando a las personas más pobres, porque al final quienes buscan a través del sistema público de seguridad social solución a cuando se enferman, suelen ser quienes no cuentan con seguros médicos privados, que no cuentan con esas coberturas que les permiten ir a un espacio privado y atenderse, ¿no? Entonces, al final también quienes se enferman y cómo se enferman está cruzado por una situación de la clase social, ¿no?, a la que pertenecen. Y la información que se brinda a través de los medios, pues afecta de una manera más profunda a quienes menos tienen. Julio César, hablemos de lo más importante que puede tener un medio de comunicación. Su valor más preciado de un medio de comunicación es el personal. ¿De qué manera está impactando esta pandemia en los trabajadores de los medios? Pues hemos observado una tendencia muy grande en medios de comunicación, tanto convencionales como independientes, que se han visto en la necesidad de recortar las horas que las personas están trabajando. En algunos casos se han registrado recortes de personal. Eh, Además, también hay una cuestión, y es que aunque muchos periodistas han tratado de pues tener una prevención en sus coberturas, llevando tal vez cubrebocas, llevando tal vez lentes de seguridad o mascarillas de seguridad a las coberturas que realizan, pues en realidad el hecho de que estén en el exterior no deja de generar un riesgo sobre una posibilidad de contagio. Eh, y esta situación pues se ve agravada por la falta de previa incluso, o sea, previa, esta es una situación previa en el gremio, pues la falta de acceso a la seguridad social incluso más básica de parte de los periodistas en la región. Entonces, pues muchos, y si no es que nos atreveríamos a decir que la mayoría, se encuentran en una situación donde están cubriendo bajo su propio riesgo, ¿no? Y en caso de enfermarse, pues también pareciera ser que los gastos correrán a partir de sus propias, de sus propios recursos, que eso es bastante fuerte para un medio muy precarizado. Bien, nos acompaña Julio César Colín, representante para México, Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, en esta entrevista de análisis de la realidad en vivo desde la Ciudad de México. Bueno, Julio César, ¿cómo lidiar con esa desinformación? ¿Cómo lidiar con los discursos también de odio que se dan en medio de esta pandemia? Porque es parte de la responsabilidad también de los medios de comunicación, generar educación, formación a la ciudadanía misma. Entonces, desde los medios, ¿cómo se puede lidiar con la desinformación y cómo lidiar con esos discursos de odio? La desinformación al final se combate, la manera más efectiva de combatirla es brindando una cobertura con principios éticos muy claros, donde la información que se provea a la población esté verificada y sea información proveniente de medios oficiales. Es entendible que la situación económica para muchos medios sea apremiante, pero hay que considerar que en estos casos
el impacto de una noticia que no esté verificada, una noticia falsa, sea mayor en la población y tenga un desenlace funesto. Tengo una duda respecto al discurso, a discursos de odio. ¿En qué sentido te refieres a este tema? Bueno, de odio y vinculado al tema de discriminación, porque muchas veces los medios damos cabida a muchos actos de discriminación, sobre todo con personas, ya ven ustedes, amigos y amigas oyentes, lo que pasa en las comunidades, en los municipios, en los departamentos, en estos países, donde una persona que ha sido contagiada de COVID-19 prácticamente es objeto de discriminación, nadie quiere saber de ellos. Claro. Son expulsados de sus propias comunidades, de sus propias casas, son tirados al abandono. Entonces, ¿cómo desde los medios, Julio César, se puede contribuir a volver más armónica esta pandemia, a tratar de vivir en armonía con quienes han sido víctimas directas de esta pandemia que nos puede tocar a todos y a todas? Es muy importante que desde los medios de comunicación se tenga claro que más allá de, digamos, la coyuntura, hay ciertos aspectos que se tienen que atender, que no están siendo, digamos, como señalados o atendidos de una manera efectiva por parte en general, de la prensa. Y este tema que tocas es muy importante, el hecho de que existan falsas creencias sobre la enfermedad y sobre quienes han sido contagiados, puede provocar estas situaciones de discriminación y marginación. En este sentido, los medios de comunicación cobran un papel fundamental, en tanto que se hacen súper necesarios para aclararle a la población cuáles son los alcances digamos, los riesgos que pudiera tener estar cerca de una persona que tuvo o que esté infectada de COVID, ¿no? Que esta situación, que esta enfermedad no es una cuestión crónica que se va a quedar en la persona, que después de cierto tiempo la persona puede realizar sus actividades de una manera normal. Todos estos detalles es muy importante difundirlos, en tanto que estos pues determinan y apoyarían a que estas situaciones desagradables de discriminación no se den en el entorno de las comunidades. Incluso es fundamental que en ese caso también el Estado ponga de su parte para difundir este tipo de información, no solo en los centros urbanos, sino también en las regiones donde tal vez la comunicación pues es más complicada. ¿Qué responsabilidad debemos asumir y debemos tener los medios de comunicación, Julio César Colín, en relación a la memoria histórica? Pareciera que contamos los hechos a partir de lo que estamos viviendo actualmente y narramos unos hechos de un colapso, porque todos los sistemas han colapsado, pero también los narramos a partir de la presencia de una pandemia que, por supuesto, ha venido a trastocar el orden de cosas en el mundo, pero los sistemas de salud nuestros ya estaban en precarias situaciones, pero olvidamos muchas veces de poder contextualizar lo que está pasando en el país y nos quedamos con el coronavirus como la noticia centro y siempre tratando de poner el mejor titular, el titular que sea más atractivo, pero ojo, que eso atractivo se convierte básicamente en ser bastante simples en la información que nosotros estamos transmitiendo a la ciudadanía. ¿Qué responsabilidad en la memoria histórica tenemos los medios de comunicación? En este caso, es importante que estas fallas que se están presentando en las instituciones de salud, incluso en las fuerzas de seguridad, en el momento de que estas fuerzas tratan de evitar la cobertura de los hechos ligados a la pandemia,
Es importante que los medios también pongan ese énfasis en que el estado actual de las instituciones y el proceder mismo de las instituciones está soportado en un orden que viene desde hace bastante tiempo degradándose. Habrá quien pudiera hacer análisis de lo que ha sucedido desde 2009, desde el golpe de Estado. Habrá quien pudiera hacer análisis desde décadas atrás, desde tal vez desde una perspectiva jurídica. Es importante que los medios brinden no solo esa nota, digamos, como sensacional y atractiva, que puede ganarle una serie de likes, sino que también pues pongan el acento en temas de corte estructural, sobre todo en momentos, por ejemplo, pienso en que están a punto de, digamos, como echar a andar, entrar en vigor el nuevo Código Penal, que tiene una serie de disposiciones que pudieran estar vinculadas incluso con procesos históricos o situaciones políticas concretas dentro de la historia de Honduras. Entonces, esa es nuestra perspectiva. Es importante, claro, siempre volver al inicio de donde las cosas comenzaron a ir mal para poder imaginar soluciones, vías de salida de estas situaciones. Y a modo de conclusión, y para cerrar esta entrevista con Julio César Colín, representante para México, Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, nos gustaría, Julio César, que nos resumiera rápidamente cuáles serían las principales recomendaciones tras la presentación de este informe especial por parte de Artículo 19. Pues es muy importante que en este caso la autoridad envíe un claro mensaje a las fuerzas de seguridad respecto a la posibilidad de los medios de comunicación, de los trabajadores de prensa en general, de cubrir esta situación de contingencia. Es muy importante también que desde las mismas autoridades de todos los niveles se abstengan de usar lenguajes que pudieran colocar al periodismo en una situación de vulnerabilidad o de agresiones hacia terceras personas. Estoy pensando en estos casos en situaciones donde funcionarios públicos han señalado a los periodistas porque falsamente, porque tal vez no tenían todas las medidas de seguridad, digamos, para no contagiarse del virus, o que el hecho de que se encuentren en una conferencia de prensa o buscando una nota y que se encuentren con cierta cercanía los periodistas, pues eso genere estos llamamientos o estos dichos de funcionarios a discriminarlos, ¿no? O a verlos como instigadores de los contagios, ¿no? También es súper importante que se reconozca públicamente desde todos los ámbitos y niveles de gobierno la importancia de la labor periodística en estos momentos. Al final es vital esta labor para fortalecer y robustecer el debate público en situaciones como estas. Además, es importante que se vean, se inviertan todos los recursos posibles para que los organismos de atención a solicitudes de información operen de manera normal. Es muy importante que los mecanismos de protección, los sistemas de protección a periodistas contengan o tengan todos los elementos necesarios para llevar a cabo sus operaciones durante la contingencia. Es importante decirlo, durante la contingencia o previo a la contingencia o después de que pase la contingencia, las agresiones a la prensa continúan.
ya sea por funcionarios o por miembros del crimen organizado o por particulares. Y además, es muy importante que las instancias del Estado, en cualquier nivel, brinden las condiciones adecuadas a todos los periodistas para que se pueda seguir informando a través de conferencias de prensa, de entrevistas, digamos, estos ejercicios de información a la población que se han visto interrumpidos y que han generado también muchos teléfonos descompuestos, como decimos acá en México, es decir, mucha información malinterpretada, mucha información falsa, ¿no? Entonces, es muy importante que el Estado de Honduras tenga en cuenta esta situación para poder evitar que el derecho a la información y la libertad de expresión se obstaculicen. Julio César, ha sido un enorme placer para nosotros haberlo tenido y agradecemos que nos haya apartado un espacio en su agenda para estas reflexiones. Muchísimas gracias. Ok, pues muchas gracias, muchísimas gracias, José. Estamos en contacto. Gracias. Agradecemos a Julio César Colín. Él es el representante para México, Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. Agradecemos este tiempo que nos ha dedicado en esta entrevista desde México. Vamos a unos breves mensajes. Al regresar le presentamos en el programa Directo al Grano la reflexión bíblica a la luz del Evangelio sobre el tema de hoy. No nos cambie, que ya regresamos en Directo al Grano por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.